oyentes de Radio Sefaradi, bienvenidos nuevamente a Milim, la historia de las diásporas con Alicia Benmergui. ¿Qué tal, Alicia? Muy bien, ustedes con frío y nosotros con muchísimo calor. Eso es, así está repartido el mundo, el norte y el sur. Vamos a hablar de los judíos de Italia, como estamos haciendo estas últimas entregas, pero recordemos al principio que estas historias siempre las pueden encontrar en la página web milimcultural.com.ar, y si quieren también pueden recibir un boletín electrónico cada 2 semanas en sus correos, suscribiéndose a través de arnet.com.ar, ¿no? O cómo era, perdón, cultural@arnet.com.ar, eso era. Bueno, repito porque me he equivocado, cultural@arnet.com.ar. Y dicho lo cual, vamos a seguir hablando de los judíos de Italia, y hoy especialmente de los judíos de Livorno, y puede ser que también de algún otro sitio. Sí, tal cual. Y cuando hablamos de Italia, recordemos que Italia se funda recién como país, como Estado en 1800, no me acuerdo si 69 o 1870, pero estamos hablando de la zona de la región. Y entonces lo que quiero contar un poco, recordar, es que cuando se expulsaron a los judíos de España, el rey Fernando el Católico también era el rey, el reino de Aragón también tenía el reino de Nápoles y de las 2 Sicilias. Y ahí había llegado una familia que eran los Abravanel. Habían llegado muchos judíos sefaradíes y vivían ahí. Bueno, esta historia tampoco la cuento porque está relacionada con Ferrara, pero más que con Ferrara está relacionado con lo que va a ser después también la Toscana, porque Livorno es una ciudad de la Toscana, y en cierto modo, ¿por qué no decirlo también, de alguna manera con Pisa? Entonces lo que quiero contar es que pasó algo, no sé si lo contamos alguna vez, pero hay que decir que esta familia Abravanel, que es una de las pocas familias adineradas, este banquero, que se van cuando los expulsa los reyes católicos, se van abandonan los reinos de España y se van primero, me parece, creo, no me acuerdo bien, creo que primero a Portugal y después llegan hasta Sicilia. Y ahí en Sicilia ellos están y se quedan. ¿Por qué se quedan? Porque se hace una cuestión de excepción con los judíos, estos judíos que eran muy adinerados, mercaderes que deben haber cruzado los 8 mares, por lo menos, o por lo menos sus mercaderías, o por lo menos las cosas que ellos hacían. Y entonces esto tiene que ver que esa expulsión se fue postergando. Se postergó para los Abravanel y se postergó para 200 familias, para 200 judíos que vivían ahí. La primera postergación va a ser para 1511 y después va a ser otra postergación que va a llegar hasta 1533, y finalmente la expulsión definitiva de alguna manera llegó, y esto fue en 1541, desde donde se fueron. Se fueron a Ferrara y se fueron también a Livorno. La historia de los judíos de Livorno es una historia muy particular, porque Livorno fue un rincón único en la historia. Esto ya no es historia medieval, esto es historia moderna. Los judíos llegan a Livorno porque ahí el gran duque, el tercer gran duque de la Toscana, Ferdinando I, les concede una carta de privilegio que se llamó la Livornina en 1593. Y entonces ahí van a vivir como no vivieron en ninguna otra parte de Europa. Primero que va a ser un puerto franco, libre, donde no tienen que vivir en ningún barrio en especial, donde no tienen que usar vestimentas particulares que los marquen como judíos. Les daban protección diplomática en el exterior, y además también impide y prohíbe todo tipo de inquisición
visita de reconocimiento, denuncia o acusación que se hiciera contra ellos. Está prohibido que eso afecte a los judíos. Aun cuando hayan vivido bajo los dominios de los Medici como falsos cristianos. Así que eso es algo notable que reciben estos judíos que son todos de origen sefaradí, los que van a estar ahí y van a poder vivir en total libertad. Así que ahí se dirigieron montones de judíos que vivían en distintos lugares, de judíos sefaradíes. Incluso se dice que hablaban un tipo de dialecto que mezclaba el italiano toscano, que es el que cuando se elige a Italia se va a hablar, es el que se elige para toda Italia, con una mezcla también de ladino y que ellos lo llamaron bajito. Bajito supongo que será la transcripción de bajito. Y tal vez bajito porque ya se sabe que los judíos tenían que utilizar un lenguaje, un código, porque aún en Livorno, aunque hubiera gran libertad y todo esto, bueno, le pertenecía a la Toscana y los judíos siempre debían ser precavidos. Estos judíos sefaradíes tuvieron el monopolio del comercio del coral. No nos olvidemos que esto había sido así en Sicilia, donde ellos también habían tenido el monopolio de la pesca y de la elaboración hasta que fueron expulsados. Esto lo van a tener ellos también ahí en Livorno. Tienen también el monopolio sobre las especies, el mercado de las especies y medicamentos. Me pregunto qué medicamentos serían, porque más allá de eso tendrían que ser pociones o vaya a saber. Ellos se introdujeron ahí la fabricación, la manufactura del jabón, y también ellos tenían una vieja especialidad, sobre todo los judíos de Sicilia, en la elaboración de la seda y también de la lana. Así que ahí introdujeron telares y además hicieron cuantiosos donativos para el gobierno. Esa fue una de las razones fundamentales por las cuales, en cierto modo, fueron aceptados. Lo que se dice que históricamente es que Livorno, que en 1593 era poco más que un pueblito pesquero, dice que 2 siglos más tarde la población judía se elevaba a más de 7.000 habitantes y se desarrollaban una innumerable cantidad de actividades. Es muy interesante la historia de Livorno, porque ahí recalaron los mercaderes judíos esos que cruzaron, no sé, los 5 mares, los 6 mares, no sé, los que venían de todas partes y se instalaban ahí. Así que una de las cosas que tarde o temprano va a surgir también en Livorno son las imprentas en caracteres hebraicos, donde se va a desarrollar con el paso del tiempo una industria o una práctica de las ediciones de textos para todos los judíos del Medio Oriente, especialmente, de los judíos porque estaba para los libros de oraciones y también porque se escribía en ladino. Así que hay toda una tradición que tiene que ver con la imprenta y la edición de textos que forma parte de la historia de los judíos de Livorno. También hay que decir que estos judíos de Livorno en un momento dado empiezan a desplazarse por el resto del mundo. Entonces hay que pensar, por ejemplo, la familia de Montefiore era originaria de Livorno, se fueron a muchos otros lugares después con el tiempo, primero porque esta comunidad va a entrar en decadencia. Y hay algo que quiero contar, no sé cuán cierto es, pero bueno, así me lo contaron y en la facultad. No sé si ustedes saben que el beber el café y la práctica de los cafés, de las cafeterías, la introdujeron, por lo menos eso es lo que aprendí yo, antes de la Revolución Francesa en París. Esa práctica la introdujeron, creo que los turcos o los armenios. Y
ahí en esos cafés era donde se debatían y había muchas discusiones sobre los temas que después tuvieron que ver con la agitación, la gran agitación de la Revolución Francesa. Se dice que a los judíos no podían entrar en esos cafés, no los querían. Entonces, los que introdujeron también el café y la práctica del café fueron los judíos en Livorno, ese cafecito que todavía se sirve en Italia, ese chiquito que es tan fuerte y es tan característico de ellos. También Livorno fue un lugar donde había grandes debates religiosos, había academias, fue muy importante Livorno. Y entre los rabinos más afamados estaban Malaquia Cohen, yo me anoté acá los nombres, Abraham Isaac Castelo, Jacob Sasportas, bueno, Sasportas es un nombre que seguramente habrá venido de Barcelona, David Nieto, Jaim Joseph David Azulay, Israel Costa y otro muy famoso que era Elía Ben Amosé. Hay que decir que con el tiempo muchos de estos judíos que hicieron fortuna, sobre todo estos sefaradíes, se fueron a vivir a Pisa. Parece que la tradición fue que los más adinerados, los que hicieron fortuna y además adquirieron costumbres y prácticas muy refinadas, porque parece ser que esto también fue una práctica que tenían muchos de estos judíos. Se dice que ahí los judíos podían andar en carruaje. Dice uno de los textos que me conseguí que esto estaba vedado a los judíos en Italia, y yo diría en cualquier otra parte, que iban a andar los judíos en carruaje. Así que esos se fueron a vivir a Pisa. Digo porque cuando uno tiene que trabajar así como estas cosas, esto es como todo el tiempo estoy buscando agujas en un pajar, o esta cosa de investigación. Yo no sé si dije en algún momento que a mí me gustaban mucho las historias policiales, más que las que eran violentas, era deducir quién era el asesino. Y es la misma práctica cuando uno estudia historia. A ver, uno está mirando qué está relacionado con qué. Y bueno, Pisa tiene un cementerio importantísimo, y bueno, decían que tiene que ver con estas familias sefaradíes que alcanzaron un nivel donde eligieron vivir en Pisa. Pero la Toscana fue un lugar donde los judíos pudieron vivir pacíficamente, salvo un periodo donde fueron muy perseguidos por un monje cuyo apellido no me acuerdo, que era, predicó contra los judíos, y ahí no solo se tuvieron que ir los judíos, sino los Medici también. Pero además los Medici, si no lo he dicho, entre otras cosas, los llevaron a los judíos para que realizaran el comercio, el préstamo al dinero en lo que es el Montepío, creo que una vez lo dijimos, o el chiste que se acostumbra a decir acá, Piedad del Monte, que eran los pequeños préstamos, porque ellos estaban dedicados a los grandes negocios bancarios, sobre todo los Medici, que todavía, cuya gloria todavía permanece. Y quería contar, me olvidé de contar, de que la hija del gobernador de Sicilia, que era Toledo, Eleonor de Toledo, estudió y fue la discípula, algunos dicen que de Bienvenida Abravanel, bienvenida o bendita, alguien una vez me dijo Braja, y hay otros que dicen que en realidad quien la educó fue Abravanel mismo. Eleonora de Toledo se casó con Cosme de Médicis, con uno de los más importantes Médici, y entonces también estos Abravanel pudieron circular por Florencia y por la Toscana. Así que los judíos tuvieron una relación muy importante con Livorno. Y Livorno, a pesar de que la comunidad judía es muy pequeña, ahora tiene un cementerio, digo, para terminar de contar esta historia, su sinagoga, que era una de las más hermosas de Italia. En general las sinagogas que hay en Italia, en los distintos lugares, y las que son de origen sefaradí,
son muy hermosas. Han tenido siempre las sinagogas sefaradíes, han tenido siempre toda una cosa de gusto y de ornamentación que ha sido muy importante, muy interesante, y sobre todo esto pasó en Italia, y bueno, parece ser que esta sinagoga fue bombardeada y después fue reconstruida, pero Livorno tiene una memoria muy importante para los judíos en la historia de ellos. Mucha gente muy importante desciende de estos judíos sefaradíes que vivieron ahí en Livorno. Otros, cuando empieza a andar mal la economía, esto tiene que ver después con las derrotas napoleónicas y una serie de cosas, que pierde importancia este puerto, también se fueron a Túnez. En Túnez hay judíos que descienden de estos judíos que se fueron de Livorno. Así que Livorno tiene una historia y muy importante para los judíos italianos, y como siempre digo, pese a que los judíos italianos son pocos, tienen un lugar en la historia por su producción intelectual, porque han sido grandes matemáticos, lingüistas, artistas, no han sido famosos como grandes banqueros o gente muy adinerada. Eso no es parte de la historia, aunque mucha gente cree que la historia de los Finzi Contini fue verdadera. ¿Vos te acordás quién era el autor? Porque siempre me olvido el nombre, no sé por qué. No. La tumba de él está en el autor de la novela y del El hombre de los anteojos de oro. Está ahí en el cementerio de Livorno, lleno de piedras. Así que bueno. Esta es una historia que tiene que ver con los judíos, con Italia y con la importancia que aún ahora tienen algunas editoriales que aún existen todavía en Livorno. Y además algunas de ellas también editaron los libros parece ser del autor de Cuore, Corazón, del Mundo de Amicis y otros más. Así que bueno, continuaré. Esta historia continuará en otro momento. Continuará en otro momento y continuará seguramente en otra ciudad también de Italia para hablar de los judíos que allí vivieron, y eso será seguramente dentro de 2 semanas. Muchas gracias, Alicia Benberg, y vamos a recordar nuevamente la página web milimcultural.com.ar, y para recibir este boletín cultural@arnet.com.ar. Muchas gracias, Alicia. No, gracias hasta dentro de 2 semanas.